kay videota, kay video shooting kasan código nisqa chayta uyarisun qhawarisun. Chayraykus mañarisaykichis qankunata chimparimunaykichista qhipakunaykichista kay canalpi qhawarikunapaq uyarikunapaq. Chayman hina t'ukusqaykichista churana chaskisman churarimuychis chantapis ichapis riqsinkichis kay takiyta tukuyachisqaykichista qillqirichis churana chaskisman. Kunan nuqa rimarisaq Castilla Gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy sábado les traigo un vídeo titulado El código. En quechua, código nisqa, eso es lo que vamos a ver y escuchar. Como siempre, ustedes reaccionan y yo igual, lo que ustedes entiendan, dejen en la caja de comentarios y yo comentaré en el transcurso del mensaje o cortaré y comentaré una sola vez para que ustedes entiendan lo que entienda o lo que sienta con respecto al vídeo. Vamos a empezar, veremos de qué se trata el vídeo. Ya vemos flechas, armas, México, códice. Nos llaman indios como insulto, mírate bien criollo. Llegaste con acero, viruela y despojo. No fue encuentro de mundos, fue violación de territorio. Vientres forzados, linajes rotos, memoria en el abandono. Le pusieron mestizaje al trauma repetido para que el crimen histórico pareciera con sentido. Wow, reivindicación total, de nuestros hermanos mexicanos. Desde el norte de América hasta el sur de América hay cantidad de culturas. El país que tiene más culturas en Sudamérica está en el centro de Sudamérica, que es Bolivia, 46 culturas. Pero me hace pensar muchas cosas este vídeo y yo me iré apuntando algunas cosas para luego comentarles y ustedes también. Quizás ustedes al ver este vídeo sienten impotencia, sienten rabia, yo siento otra cosa, pero ya les comentaré. Así también pedirles que vayan viendo las reacciones que tengo aquí en el canal en su diversidad de géneros musicales para el gusto de todos ustedes y así también pueden sugerir a sus artistas preferidos. Qankunapis llaqtamasis kaytaki uyarispa ichapis qankuna phiñakunkichis ichapis mana. Noqanini kaytaki kasan kay México suymanta, mayas, aztecas nisunman. Chantapis niman kay chincha suyu nisqamanta hasta qulla suyu nisqapi tiyan asqa llawarayus. Chantapis kay Bolivia suyupi hasta un tiyan kinsa chunka suqtayuq llawar ayllus tiyan, chayman hina ichapis qankuna qhawarispa t'ukunkichis wajinata noqa mana phiñakunichu qhawaspa noqa wajina t'ukurini ichapis qankuna ari chayman hina churarimuychis churana chaskisman chantapis mañarisaykichis qankunata qhawarinaykichista kay canalpi tukuy laya takiykunas karisan qankunapaq uyarinaykichispaq qhawarinaykichispaq chayman hina ima takiy runatachus qhawarikuy uyarikuy munankichis mañamuychis noqa apamunaypaq kunan uyarinallapunia. Quemaron códices, dioses, calendarios y luego dijeron que aquí no había civilización ni sabios. Trajeron la cruz con sangre todavía fresca, oro rumbo a Castilla, pueblos hechos mercancía. El maíz alimentó imperios que jamás sembraron y aún hoy viven del trabajo indígena que despreciaron. Se burlan del color, del guaracho y la lengua, pero su riqueza nace del sidor que niegan. Hablan de civilización desde tierras robadas, pero la raíz más pura sigue en la sierra olvidada. Presumen apellidos, linaje español, pero Oaxaca conserva lo que les falta hoy. No es orgullo blanco, es miedo a recordar que sin pueblos originarios no hay país que nombrar. País que nombrar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguna inatas ucurinkichis llaqtamasis? México no nació en 1521 ni en un palacio, ya había ley, ciencia, escritura, observando el espacio. Olmeca, maya, zapoteca, mixteca, no eran tribus perdidas, eran naciones complejas, pero el Estado aprendió a borrar con discurso, todos mestizos para tapar el genocidio en curso. Te enseñaron a odiar tu piel y tu acento, a reírte del abuelo para encajar en el centro. Te dijeron
Por ejemplo, si ustedes encuentran una solución al ver esto, a todo lo que pasó antes, también lo pueden comentar. Ahora, si no encuentran una solución, también lo pueden comentar. Y si piensan de diferente manera, igual. Lo importante es expresar lo que ustedes sienten al ver este tipo de canciones, o mejor dicho, escuchar y ver este tipo de canciones. Kankuna llaqtamasis, ichapis kay video qhawaspa wajinata ukurinkichis, ichapis phiñakunkichis, ichapis maqanakuymunankichis, tukuy imata chayta qillqarimuychis. Noqa kaypi qillqarisani hasta ñawpaqman ninaypaq. Ya no eres indígena, como si el concreto borrara la sangre que sigue viva. Mestizo no significa amnesia ni negación, significa herida viva sin reparación. Se llaman blancos en un país de maíz, aspiran a Europa mientras niegan su raíz. Hablan de pureza con la boca manchada, pero la continuidad genética vive en la comunidad marginada. No es atraso defender la tierra y el agua, atraso es repetir el mito que la élite propaga. La élite propaga. La élite propaga. Yo creo que todos también recuerdan la invasión en Sudamérica. Pero, ¿cómo se imaginan que fue la invasión? ¿Tal como nos los contaron o de diferente manera? Eso también hay que pensar. Kankuna llaqtamasis ichapis yuyarinkichis imaynatachus kay hawasuyismanta wakin runas hamurqanku suyunchisman. Tukuymas ruwarqanku chay imagina ichapis yuyarispa qankuna t'ukurinkichis wajinata. Ichapis ninkichis kay hina millay karqanku tukuyma. Ichapis mana. Imarayku mana yachanchichu imachus karqa. Kay videos qawarispa t'ukuriychis. Aunque los borren del mapa, purépechas resisten aunque el Estado les ataca. Fortunarcas o comíes más aguas de piel, aunque los llamen invasores en su propio Edén. Rara morir corriendo mientras les quitan la sierra. Yaquis masacrados por defender la tierra. Tesoxiles, celtanes, choles y soques, criminalizados por no vender sus montes. Mixes y triquis perseguidos por existir. Guerrero y Chiapas sangrando sin fin. Limpieza sistemática, sin cámaras ni ruido. Primero matan la lengua, luego al individuo. Bueno, antes de que se termine el vídeo, pues yo comentaré lo que he ido escribiendo. Y lo que les puedo decir, yo al ver este tipo de vídeos me hago muchas preguntas, porque es una reivindicación, ¿no? Es como decir, ¿qué ha pasado con todo lo que teníamos, ¿no? Todos los imperios que había antes. Pero lo que pienso realmente es que hay gente en esta vida, en toda su vida, se pasan alimentando algo que les destruye y no se dan cuenta. Una de esas es mirando este vídeo. La mayoría siente rabia, enfado, impotencia y alimentan más eso. Pero si nosotros observamos la naturaleza, nosotros si echamos una semilla, esa semilla si cae en tierra buena, crece buscando el sol, ¿no? Y cuando la lluvia cae, crece y se hace frondoso y da frutos. El ser humano es casi lo mismo les puedo decir. No es nada diferente, porque cuando una persona se alimenta de cosas buenas, crece también. Pero también cuando una persona se alimenta de miedo, también ese miedo crece dentro de su interior. Pero hay heridas más profundas, se puede decir. La mayoría de las personas alimentan una herida, como en este caso. Esto sería una herida, todo lo que ha pasado en la historia antigua, en toda la invasión. Es una historia que nos duele, pero la mayoría al reivindicar lo llaman identidad. Pero a pesar de eso, muchas personas
generación tras generación van alimentando esa herida, esa llaga, haciendo creer que era verdad. Puede que sí, puede que no, porque la verdad no sabemos. Los historiadores podían cambiar lo que a ellos les parecía según su percepción. Pero nosotros hemos alimentado ese odio tan grande, que hoy en día ya no es siquiera una herida personal. Porque hay personas que alimentan una idea política durante años, basado en la historia que ha pasado hace años, digamos. Hace siglos, se puede decir. Y toda su vida han ido alimentando con mentiras. Y terminan creyendo toda esa mentira. Y para el colmo, el mundo entero, o la mayoría de las personas, piensan que esa idea es la que debería funcionar en todas partes. ¿No? En todas partes. Y a pesar de eso, no nos damos cuenta que estamos viviendo en un sistema tan corrupto por una simple idea. Por eso hay tantas guerras, tanta división. Y para el colmo, tanta discusión y no encuentran el motivo o la razón verdadera de por qué estamos divididos. Y muchas veces los políticos y otras personas defienden esa idea para convertirlas y decirles que es una realidad. Defienden una historia construida encima de una historia tan dolorosa. ¿Para qué? Para alimentar más odio en nosotros. ¿Y eso qué pasa? Que nosotros no podemos construir lo que nuestros ancestros construyeron. Por eso no podemos construir. Solamente hablamos y hablamos y no encontramos una solución. Por ejemplo, los antiguos observaban el fuego, aumentaban leña y crecía el fuego. Pues así mismo alimentaban su mente. Sabían con qué alimentar su mente, sabían con qué alimentar su cuerpo. Y así observaban cómo se transformaba todo. Pero en esta vida hay ideas que se repiten. Y cuando esa idea se siembra en la cabeza de una persona y echa frutos, pero frutos malos, es cuando no podemos encontrar una verdadera solución. Por eso hay división. Pero si nosotros construimos no una herida, simplemente un remedio de cómo podemos construir lo que hace años construyeron nuestros antepasados. Mi pregunta sería para todos ustedes. ¿Ustedes qué tipo o con qué tipo de ideas están alimentando su ser? Si es constructiva, destructiva. Si es destructiva, olvídense, no vamos a construir nada. Pero muchos con esa idea están queriendo construir un mundo de destrucción. Espero que al ver este tipo de videos piensen de diferente manera. Sustituyan ese odio por algo constructivo que construya un mundo realmente próspero. Así van a poder hacer su verdadera reivindicación. Porque si de la otra manera están llenos de impotencia, odio, rencor, destrucción,
Eso es lo que van a construir y cosechar siempre. No va a haber otra cosa más. Qankunallata masis uyarisawankichis. Kay pachapi, kay kawsaypi, imatachus kay umaykichispi hap'ikunkichis. Ichapis chiqnikuyta, ichapis manchikuyta, ichapis millay ruwaykunasta. Chayqa wiñan kay umaykichispi, ukhuykichispi. Chaylla kanqa kawsaykichispi, mana kusi kawsay kanqachu. Chantapis qankuna qawarinaykichis tiyan imaynatachus kay Pachamama kawsachin tukuy imata. Nuqanchis ichapis mujituta hallp'aman chuqanchis, chayman hina mujitu wiñakaman k'anchay mask'aspa yakitu hich'arinchis astawan wiñarin, chayman hina tukuy ima puqun. Chayman hina mikhunchis nuqanchis. Kay kawsaypiqa waqhina. Nuqanchisqa mana kay umanchistaqa sumaq muhwanchu wiñachisanchis. Manchikuywan, phiñakuywan, millay ruwaykunaswan, llullakuywan, qawanchis imaynatachus runa masinchis ruwasan manachus. Chaywan hina chaqrunchis kawsayninchista. Chayraykus mana kanchu sumaq kawsay. Chantapis wakin runasqa kay hina videos qhawaspaqa kay makinkupi ñak'aripis kanman hina, ñak'asqapis sarnapis kanman hina. Chayta wiñachinku kay ukhunkupi. Chaytataq ninku sapinchis nispa. Mana hinachu. Chantapis wakinkuna runasqa willaykunasta ruwanku. Ichapis mana sumaqchu, ichapis sumaq. Chayman hina niwanchis, chayqa hina karqa. Mana yachanchischu imarayku. Mana chay pachapi nuqanchis kawsarqanchischu, yachananchispaq hinachus manachus chayqa. Chayman hina kunan kay kawsaypiqa wakin runas, kay políticos nisqaqa, tukuy ima kay umanchispi sat'iwanchis. Chaytaqa nuqanchis uyarinchis. Chayman hinataq kawsayninchista ruwaymunanchis. Chayman hinataq tiyan wayk'anakuy, wañuchikuy, t'akanakuy, maqanakuy, tukuy ima tiyan. Manataq kanchu sumaq kawsay. Nuqanchis kamalla maqanakunchis. Nuqanchis kamalla tukuy imata wañuchinchis. Chayman hinataq ninchis, suyunchista hark'akusanchis, chayraykus maqanakunchis nispa. Chayraykus chiqninakunchis. Mana, nuqanchis wañuchisanchis hallp'anchista. Nuqanchisqa mana sumaq kawsaytachu kawsasanchis. Imaynatachus ñawpa runa qhawaq kanku lawrayta. Llant'achuraq kanku astawan lawrayq wiñariq. Kikillantaq kay umanchis. Ichapis nuqanchis umanchismi sumaq yachay churanchis, chayqa sumaq yachaywanqa ñawpaqman rinchis. Mana sumaq yachayta churanchis kay umanchismanqa, millay yachaykunasta nuqanchis kamalla maqanakunchis. Chayqa mana kusachu. Mana imatapis ruwasunchu. Unayqa chayraykus niykanku, ñawpa runasqa sumaq yachachiq kanku, qankunaqa yachanaykichis tiyan ruwayta. Chayraykus ñawpa runas chay hina sumaq pirámides nisqa chaykunas rumisman ruwariq kanku wasista. Tukuy ima hatarichinku, hallp'astapis sumaqta ruwaq kanku, tarpuq kanku. Nuqanchis hallp'apatapi maqanakusanchis, llawallata akasanchis, mana nima kawsaypis kanchu. Si hinallatapuni nuqanchis kawsasun chayqa, kawsayninchis ñak'ariy kanqa. Si ñawpa runas hina kawsaymunanchis chayqa, nuqanchis chay millay t'ukuykunasta, chay millay yachaykunasta urqunanchis tiyan sumaq yachaykunasta churanapaq, ichapis nuqanchis wataymanta hatarikuspa sumaqta suyunchis hatarichisunman. Si nuqanchis chiqniy kanqa, chiqniy wiñanqa. Si nuqanchis sumaq kawsay kanqa, sumaq kawsay kanqa.
Chayta niriykichisman chantapis tapuriykichisman qankuna. Imawan kay umaykichista imata mikuchishankichis niyman kay umaykichista. Ima yachaywan. Tapurikuychis ama qhipakuychischu. Kunan uyarina. Se castigan a hablar la raíz, medios que pintan al indígena como gris, indígena pobre, sospechoso automático, así funciona el racismo estructural y mediático, le roban el nombre, el río y la historia, y luego exigen silencio, olviden memoria selectoria. La memoria selectoria no sé si existe o es que no lo se han inculcado, y las etiquetas también. Pero comen tacos y símbolos para lucrar, folclorizan la cultura para el covista extranjero, pero ignoran al niño indígena muriendo primero, celebran pirámides, niegan a la gente, aman la piedra muerta, odian al viviente, usan Día de Muertos con marca nacional, pero desaparecen vivos sin escándalo oficial, hablan de vida con memoria mutilada. También mi pregunta sería, ¿quién nos impide volver a construir como lo que construyeron nuestros antepasados? ¿Quién? Yo creo que nosotros mismos. ¿Por qué? Por las mismas etiquetas, por la misma división. No hay unidad, porque si hubiese unidad, hubiese construcción en todo. No hay una cabeza donde diga hagamos esto. Sí hay muchas cabezas que empiezan a decir esto, nos han hecho esto, pero no hay una solución. Esa es la diferencia, que debemos buscar solución, no solamente quejas. Qankuna llaqtaman suyariwankichis. Pitaq kay kawsaypi niwasunman, ama chayta ruwaychu nispa. Noqanchis imaynatachus ñawpa runanchis ruwarqanku tukuy imatan sumaqta, chayta kikillantataq ruwasunman. Imarayku mana ruwanchischu, t'akanasqa kanchis, phiñasqa kanchis. Huk suyupi kawsaspa mana ruway atinchischu nimata. Imarayku, tukuy ninku kayta haqayta ruwanku millayta, chayllani yachankichis. Manataq masqankichischu, imaynatachus allinyachisunman chay millay ruwaykunasta, Kuna uyarina. Levantada sobre sangre legada, ser indígena no es disfraz ni museo, es presente vivo aunque les quema el espejo, la piel morena. No es error ni retraso, es código antiguo, sosteniendo el espacio. No me hablen de unidad, sin justicia real no hay nación. Sin verdad, sin escucha, México, deja de huir de ti. No eres Europa aunque lo repitas 1000 veces así. Tu raíz es maíz, obsidiana y barro, no apellido importado ni linaje prestado. Deja de odiar al espejo que te formó, al indígena vivo dentro de tu voz. Mestizo no es blanqueamiento ni traición, es aceptar la herida y sanar la nación. Mientras el sistema borra, el pueblo recuerda. La sangre no se borra aunque la niegues entera. No somos atraso, somos continuidad. Para esos hispanistas que venden la tierra y la historia, que besan la mano blanca y le llaman memoria. Cambian maíz por... Les voy a decir, toda emoción repetida puede ser una semilla buena o mala. Todo pensamiento sostenido durante años, pensamiento positivo o negativo, es la que construye un mundo. Depende de ustedes qué tipo de mundo quieren construir. ¿Quieren seguir reivindicando con palabras? Me parece muy bien, pero en el momento que tomen acción es cuando cambia. Si no se toma acción, no cambia. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Acción. Con eso no estoy diciendo que nos vayamos a hacer lo mismo que estamos viendo en este vídeo. No. Hay que hacer funcionar esto y de diferente manera. Eso es lo que les puedo decir. Qankuna llaqtamasis tukuy ima t'ukusqanchisqa muhu kanman. Tukuy yachay t'ukusqa watas chayqa kanman ruwanapaq huk sumaq pachata.
Ichapis mana ruwasunmanchu, ichapis ari. Imarayku mana ruwasunmanchu. Kay ukhunchis kanman chiqni millay ruwaykuna, chayraykus mana ruwasunmanchu. Si ukhunchis kanman tukuy ima sumaq, chayman hina sumaq ruwasunman, Corona raíz por apellido, se dicen herederos del que siempre fue invasivo. Son traidores conscientes o el reflejo del colonizador. La misma voz del imperio hablando desde el interior. Defienden al colono, atacan al sobreviviente. Blanquean la conquista para no verse en la gente. No es amor a España, es desprecio a lo propio. Es negarse en el espejo y rezarle al odio. Bueno, espero que les haya gustado esta canción, que a mí sí me gustó mucho para decir todo lo que he pensado. Y espero que ustedes también comenten lo que sienten y piensen. Así vamos a interactuar. Levanten su manito para dar me gusta. Comenten, compartan con todas sus redes sociales. Así me ayudan y así ayudan también al canal donde estamos viendo este vídeo. De esa forma vamos a seguir disfrutando de más vídeos. Qankunapi llaqtamasis maqsituykichis oqaraychis munani nispa. Qillqakamuychis, chasquis churanimuychis churana chasquisman, tukuy laya redes sociales nikichisman apachichis videota, chayman hina yanapankichis noqata, yanapankichis kay canal maypichis hawasanchis kay videota, chayman hina hasta wiñasun, kay kamalla kachun allin pachi waq videopi tinkusun.